día estaba hablando con una amiga y me dijo algo muy chistoso. Me dijo como, ¿qué trauma cerrar un Baku? Me puse a pensar en todas esas situaciones en las que nosotros pensamos como estoy traumatizado o como estoy traumada o como esa situación me genera un trauma enorme y que en realidad son cosas muy triviales, ¿no? Entonces nosotros usamos la palabra trauma como algo súper coloquial cuando en realidad es una cosa enorme y creo que es como nuestro rol como psicólogos o pues como futuros psicólogos saber conceptualizar y definir qué es el trauma. Entonces, pues de cara a eso, hoy decidimos traer el libro de Robert Antelme, La especie humana, para poder un poco como caracterizar, definir y explicar el trauma a través de las experiencias y lo vivido pues por Antelme en el campo de concentración. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que definir un poco quién fue Robert Antelme y por qué es importante su vida. Entonces, Esteban, si quieres, nos puedes contar un poco sobre esto. Sí, bueno, dentro de la investigación que hicimos encontramos, lo primero que sobresale es que no hay tanta información realmente, como que de por sí Robert Antelme tomó un rol también muy privado, muy hermético en la sociedad, inclusive después, sobre todo después de su experiencia de campo de concentración, y ahora más adelante vamos a explicar por qué es un motivo fundamental, pero en este punto es lo que pudimos entonces averiguar de él, es que pues, él es un escritor intelectual francés, nacido en Córcega, mamá de la alta burguesía, papá policía, dos hermanas. Pues él se mete en estos círculos intelectuales y de alguna forma hay un llamado a la militancia en 1939, que está comenzando la Segunda Guerra Mundial, y está toda esta presión política y social alrededor de este olor a guerra. Él decide volverse un activista, ¿cierto? Y entonces él va y milita a su forma. Hay un lugar en donde él milita que es un centro donde apoyan a los prisioneros de guerra y a los deportados. Y bueno, y así con su círculo, con su esposa Marguerite Urá, con quien se casa en 1939, y con otras personas que aparecen por ahí también en su vida. Llega 1944, la Gestapo lo detiene y lo llevan como un prisionero. Y se lo llevan para un campo de concentración. Y ahí comienza pues esta experiencia que él nos narra en la historia que leímos de la especie humana. 1944-1945, hacia mayo del 45 lo están liberando. Él logra esa liberación porque uno de sus amigos realmente logra hacer algún movimiento con uno de estos personajes importantes políticos y finalmente logran ubicarlo y sacarlo del campo de concentración. Y en ese momento comienza ese regreso a la vida. Entonces, al borde de la muerte, finalmente Robert Antelme logra recuperarse y en un periodo de 2 años posteriores, entre 1945 y 1946, logra escribir su experiencia concentracional. Y en 1947 se publica La especie humana. Después de eso, él entra en silencio, no vuelve a escribir, él no da entrevistas, él no habla más de su experiencia concentracionaria. Y bueno, esto es lo que pudimos averiguar un poco sobre Robert Antelme, también a la luz de esto que queremos hablar el día de hoy, que es el trauma. Okay. Bueno, y para pues un poco entender las experiencias traumáticas que él vivió en el campo de concentración, es muy importante hacer una parametrización, una definición de qué es el trauma. Entonces, no sé si me quieren contar un poco cómo se define y pues cómo funciona en realidad, cómo se manifiesta el trauma en las personas. Pues el trauma es un tema bastante amplio y tiene muchos aspectos, muchos ejes y muchas formas de analizarlo, pero la definición como más contundente que tendríamos es la de Freud, que es la, la dificultad de expresar o la inhabilidad de expresar con palabras lo que sucedió en un evento o con una experiencia y que en ese hueco de palabras existan síntomas o un silencio. Claro. Y es que me parece muy interesante porque esa definición clásica y de renombre del trauma de la que estás hablando se ve un poco debatida por situaciones como esta, ¿no? Por el campo de concentración, porque no es que esté equivocada, no es que sea incorrecta, pero definitivamente vale la pena ampliar esa definición porque
hay un montón de aspectos a nivel social y a nivel histórico que han modificado esta definición de trauma, porque pues partiendo de Freud el trauma es algo subjetivo, pero esta experiencia nos ha demostrado que el trauma primero también puede partir de una experiencia colectiva, de un evento traumático al nivel de lo que fue un holocausto, pero también tiene un montón de pequeños matices que se pueden ver en la historia, ¿no? O sea, existe una ruptura del lazo social, que es que las personas en las que yo aparentemente confío y con las que puedo estar seguro, que aprecio y me aprecian, me defraudan o me traicionan y entonces se pierde una confianza, entonces las personas se sienten solas en el mundo. También está la dificultad de representación, como tú estabas hablando, de no saber poner en palabras, no saber cómo expresar eso que se siente por dentro y que eso genera un montón de dinámicas también internas terribles. También está cómo se gestiona lo traumático, también está, bueno, un montón de cosas, y me gustaría que ampliáramos un poco esta definición de trauma entre todos, pero precisamente a partir de la historia, un poco para no combatir, digamos, no quitarle la razón a Freud, pero sí para agregarle ciertas cosas que le faltó resaltar. Sí, yo creo que algo esencial acá es que para Freud el trauma es muy subjetivo, como decías tú, o sea, algo que me dé un efecto traumático a mí no necesariamente pues tenga como el mismo efecto traumático en ti. Y yo creo que eso también depende mucho como de la valoración que le damos a las situaciones y pues también cómo nos sentimos en esas situaciones, y después podemos expresarlo, hablar de eso, o si después al revés hay algo que nos genera síntomas, hay algo que nos genera incomodidad o malestar. Pero algo que rescato, y pues que lo decías tú acá, es en el holocausto, en estas situaciones concentracionarias, se puede ver que no importa quién seas, no importa pues qué tan fuerte, qué tan resistente seas al trauma, en realidad lo que pasa es que la situación es como algo tan difícil de entender, que es como una situación límite, es una situación que te pone al límite de lo que tú verdaderamente puedes comprender como humano, de lo que tú puedes comprender como que podría llegar a pasar, que inmediatamente implica un trauma para todos los que lo viven. Entonces me parece muy interesante cómo hablar de esos componentes, de esas situaciones límite, esas situaciones que realmente como que rompen los bordes de lo comprensible, y que llegan básicamente pues, a través de dos ejes principales, que es, y como vemos mucho en el libro, que atacan el cuerpo, atacan la dignidad de la persona, atacan como la intimidad, la privacidad, la integridad del ser humano, pero también tienen otro componente súper importante, y es que rompen el lazo social. Entonces no solo es lo que me pasó, sino es el hecho de que yo no puedo hablar con nadie, no puedo recaer en nadie, no puedo sentir el apoyo de nadie para que me ayude a gestionar un poco y más o menos como transitar un poco esto que estoy viviendo. No sé si alguno quiera darme algún ejemplo pues, de una situación que haya sido traumática en el libro y bajo qué eje se puede ver. Además es una pregunta muy importante la que haces, porque situación que haya sido traumática, que también lo podría poner yo en otras palabras, y es lo que nosotros vimos y sentimos que tenía un potencial traumático, porque no sabemos hasta qué punto fue traumático para cada una de las personas que estaba allá en esa experiencia concentracionaria, mucho menos para Antelmo. Pero claro, lo que hacemos nosotros en este ejercicio de leer toda esta historia, todo este recuento, es evidenciar, ver, sentir, dejarnos atravesar por cada una de estas historias, por cada una de estas descripciones, remembranzas de qué está experimentando este personaje que está observando, cómo lo está sintiendo, cómo lo está pensando, y a pesar de que sea un recuento de que él ya está en 1945 después de haber vivido esta experiencia, cómo lo empieza entonces a narrar, y entonces nosotros también empezamos a ver y a sentir ese potencial traumático en estos eventos, que justamente también nos permite ver lo que puede ser potencialmente traumático a nivel individual y que de pronto para otras personas no, y lo que también resulta ser desestructurante, lo que ya no tiene palabras, lo que ya... Entonces, algunos ejemplos que se me ocurren: la invasión de piojos, la infestación de piojos. En un momento dado, estos personajes, todos estos prisioneros, y en realidad todo el campo empieza a tener en algún momento empiezan a haber muchos piojos porque llegaron otros presos al campo y empezaron a compartir, y ellos traían piojos, entonces se los contagiaron a todo el mundo.
pues resulta que obviamente los de la SS y los que tenían privilegios se podían bañar y podían cambiar su ropa y no tenían problema, pero para muchos presos ellos no tenían ese privilegio, no tenían esa posibilidad, y lo que al principio podía ser algo incómodo y molesto, en algún momento ya era algo que podía quitar el sueño, que podía generar dolor y llagas de tanto rascarse, ¿no? Entonces, cosas así que pueden llegar a ser por un momento, por una instancia larga y sostenida, llegar a ser desestructurantes tal vez. Claro. Yo me acuerdo también que en el libro él describe ese evento como, pues no, obviamente no usa las palabras traumático, pero pues él lo describe como algo muy desestructurante, porque él dijo que lo único que les quedaba a ellos, lo único que ellos podían controlar era su sueño. O sea, los podían torturar durante el día, podían trabajar pues en unas condiciones muy horribles, pero al final del día cuando ellos se acostaban, sea en el piso, sea sobre una piedra, sea sobre lo que sea, ellos tenían su sueño. Y esa invasión de piojos les quitó eso, les quitó como esa última parte de lo que ellos podían controlar. O sea, más allá de lo que ellos, o sea, más allá de la intimidad del cuerpo, que también me parece muy fuerte perder como el control de que todo te pica, todo te rasca, todo te duele por tanto que te estás rascando. Además, no puedes dormir y eso es lo único que tenías que te hacía sentir todavía humano. Sí, es definitivamente muy interesante. Y me parece muy curioso porque en la producción de lo traumático hay muchas cosas que pueden intervenir. Entonces, hay, por ejemplo, eventos traumáticos que vienen de eventos catastróficos, hay eventos traumáticos que vienen de cosas como esto que hablamos de los piojos, pero también hay eventos traumáticos o pues traumas que se producen a partir del lazo social, ¿no? De la ruptura del lazo social. Y me parece que ese es un tema muy interesante del que vale la pena hablar también a la luz del libro. No sé si alguno quiera... Sí, a mí se me ocurren un par de eventos, porque es que si nosotros hablamos del lazo social, puede haber tanto una ruptura en donde yo como individuo de una sociedad donde tengo unas instituciones que deberían cuidarme y protegerme, esas instituciones no me cuidan, donde tengo una comunidad que me acompaña y me protege en algunos momentos, esa comunidad de pronto se quiebra y ya no tengo a quien me acompañe y me siento solo y me siento desamparado. Entonces puedo ver que en esa ruptura del lazo social puede también haber un potencial traumático, ¿no? Entonces un ejemplo de estos es algo que ante él me cuesta muchísimo trabajo de narrar, porque inclusive a través de unas narraciones muy elocuentes es muy capaz de describir muchos eventos que suceden, pero particularmente este evento tiene una dificultad enorme, porque resulta que él y los otros prisioneros en una noche, en el bloque en el que están durmiendo, violan a uno de sus compañeros, y el violador es otro de sus compañeros, son ambos prisioneros franceses, ¿cierto? Entonces uno diría, hombre, no, pues nada, dentro de lo traumático que ya es, pues fue un oficial de la SS. No, fue uno de sus propios compañeros que terminó violando a otro de estos compañeros que estaban en una situación de mucha precariedad, de un hambre enorme, de una debilidad, y no supo protegerse y no pudo protegerse, ¿no? Entonces, este es un lugar donde ni siquiera tener que recibir esa violación, el solo hecho de haberlo presenciado también tiene un potencial traumático enorme. Tanto que cuando él lo describe en su libro como un recuento de esa memoria, hay un quiebre narrativo. Ni siquiera hay unas palabras que describen explícitamente Félix violó a X. Nunca pasó. Eso queda en el silencio, pero nosotros podemos asumirlo porque hay mucha claridad en esas entrelíneas. Y por otro lado, también muy interesante el lazo social, está esta posibilidad de gestionar el trauma. Entonces tenemos a un prisionero que se llama Gastón, y Gastón en sus trabajos en una mina que están haciendo, que lo están poniendo a hacer, el tipo decide invitar a sus otros compañeros prisioneros franceses a que participen en una noche de arte, de ocio, de entretenimiento, no sé cómo lo ponen ellos, pero es una noche de compartir entre ellos. Finalmente lo logran hacer durante los domingos, que termina siendo como estas jornadas, ya en ese momento de la historia, terminan siendo estas jornadas donde pueden compartir ese pedacito de tiempo. Y es un espacio en donde Félix abre, que Gastón abre con un
con un discurso en donde él invita a que se cuiden, a que estén pendientes el uno del otro, que él sabe lo que ha sido ya la experiencia concentracional hasta ese momento y sabe lo difícil que ha sido para todos y como todos se han llegado también a maltratar en algún punto, pero les recuerda que están unidos y que pueden salir juntos, pero que además tienen que cuidarse los unos a los otros. Entonces se vuelve un ejemplo muy bonito en donde el lazo social puede ser también una forma de gestionar lo traumático, ¿no? Como que es también poniéndolo también en este continuo. Claro, tiene todo el sentido, porque es que el lazo social, la ruptura del lazo social es lo que crea el trauma. Entonces, ¿cómo vas a volver a reestructurar esa integridad? Pues mediante justamente el lazo social. Y algo que me parece muy interesante de lo que acabas de decir es la violación que no le sucede a Antelme, pero que igualmente pues tiene un potencial traumático enorme, porque en las definiciones pues como tradicionales del trauma pensamos como que tiene que atacar la integridad del cuerpo de uno, que tiene que atacar como la autonomía del cuerpo de uno, pero con tan solo presenciar eso y presenciar esa ruptura de lo que pensamos que era una comunidad, que era como unas personas que son solidarias las unas con las otras y que se comparten como esa experiencia tan dura que están viviendo, que se rompa, pues evidentemente genera como un trauma en sí, ¿no? Pero lo que más me parece interesante es que justamente lo que se rompe cuando se genera el trauma es lo que ayuda a como ir reparando ese trauma. Y no sé si alguna tenga algún otro ejemplo de, dentro de esta experiencia concentracionaria, cómo hacía Antelme para gestionar esta experiencia traumática, este constante como entrada de traumas que estaba viviendo. Me parece muy interesante reflexionar precisamente sobre estas formas de gestión de lo traumático y sobre todo distinguirlas, ¿no? Porque es muy diferente la forma en la que él gestionó esta experiencia al interior del campo de concentración y cómo gestionó la experiencia al salir. Entonces, por lo menos al interior del campo de concentración, yo siento que Antelme, precisamente por su condición de intelectual, encontró varias maneras, sobre todo simbólicas, de gestionar su experiencia y de sobrellevar un poco todo esto. Entonces, tanto de una forma reflexiva y personal, como por ejemplo, en un momento mirar a un SS y decirle, este hombre me trata como si yo fuera cualquier cosa, pero yo tengo una familia, yo tengo una esposa y yo tengo una mamá y los dos fuimos niños, yo también soy una persona. Y él me quiere quitar mi humanidad, pero no lo voy a dejar. Sí, decirlo como hacer todo este ejercicio mental, ¿no? Como yo también soy humano como tú. Claro, sobre todo eso en un sentido individual, pero también en un sentido colectivo, como la vez que vieron pasar un tren con un vagón de una empresa francesa que se llenaron de ilusión y a partir de eso empezó también una reflexión sobre lo que es ser francés, sobre su identidad como franceses, sobre cómo ellos al lado de uno de estos oficiales de la SS incluso pulían su forma de hablar como en un acto de reivindicación de su humanidad y de su identidad y de su nacionalidad y de cómo esto también se convierte en una cosa colectiva. Entonces, ¿qué nos hacen, o sea, qué tenemos en común todos? Pues sí, somos franceses, pero no todos, algunos también tenemos otras cosas, pero aún así podemos construir una comunidad, como en Navidad que ellos mismos se reunieron y arreglaron bonito el espacio, lo barrieron con más esfuerzo, pusieron este arbolito de Navidad. Entonces son un montón de intentos de ante esta gran ruptura del lazo social, de ellos intentar reestructurarlo. Me parece muy interesante, Silvana, esto que cuentas sobre la gestión comunitaria del traumático, ¿no? Porque si situamos un poco como la Segunda Guerra Mundial y toda esta experiencia concentracionaria, antes se había pensado que el trauma se liberaba, que la palabra era como la palabra liberadora, era lo que soltaba todo este trauma, y se pensaba muy de forma individual, ¿no? Yo hablo contigo y así gestiono mi trauma y así suelto todo lo que tengo adentro, y así permito que esas experiencias que se van repitiendo, esos síntomas que se van manifestando, pues los vaya soltando y vayan dejando de existir. Pero eso se pone un poco en juicio, como en realidad cómo se gestiona el trauma, y ya Silvana nos dio un poco de ejemplos de cómo se gestionaba el trauma dentro del campo de concentración, pero mi pregunta es, esa experiencia concentracionaria, ¿cómo será que se manifiesta al salir? Es que yo creo que eso tiene que ver con el superviviente, ¿no? Sí, de O sea, acuerdo. cómo sales uno de superviviente de esa experiencia. Sí, justamente, como mencionó Silvana, también es muy importante analizar
lo que fue la experiencia de Antelme al salir del campo de concentración, de cómo lo recibieron, cómo él se sintió al reintegrarse a la sociedad, cómo fue difícil también para muchas personas que salieron de los campos de concentración hablar de su experiencia por la falta de palabras o porque las personas simplemente no lo querían escuchar. Y la forma en la que él pudo gestionar ese trauma fue justamente escribiendo este libro y esta obra que pues describe muchas cosas y es un análisis del trauma muy, muy denso. Y el hecho que lo haya escrito, lo haya puesto para que todo el mundo diga, para él poder representar lo que fue el campo de concentración y decir, acá está, mundo, esto fue lo que pasó. Y dejarlo ahí y no volver a hablar del tema. Eso era lo que les decía del silencio. Y ahí la importancia de esa decisión de, después de dar esta narrativa para que el mundo entero se entere, casi que una obligación ética con sus mismos compañeros, con los que sobrevivieron y también con los que no sobrevivieron. Esto fue lo que sucedió, estas son las palabras. No vamos a poner más palabras dentro de lo indescriptible, pero que sepan que nos quisieron quitar la humanidad y nosotros nos resistimos y nos quisimos quedar en la humanidad. Bueno, y si pensamos en ese tipo de situaciones como de la gestión del trauma después de lo que ocurrió, de cara a lo que está pasando en Colombia, de cara al conflicto armado, es muy interesante ver cómo estas madres de los desaparecidos han hecho cartas a sus mismos hijos, hacen iniciativas para que el gobierno les pare bolas, para buscar la exhumación de los cuerpos, para buscar como que de verdad les den respuesta a algo que nunca han terminado de procesar, porque es que uno cómo procesa, cómo termina de entender que le desaparecieron a alguien si no tiene respuesta. Entonces lo que hacen estas madres es que empiezan a escribir cartas como forma de hacerse ver, como forma de denuncia, querido hijo, querida persona desaparecida, querida hija, pero también queridas fuerzas armadas, queridos paramilitares. Y esta iniciativa es una forma como también de compartir la palabra, es una forma de ver un poco cómo me hago ver, cómo hago que mi trauma no solo sea mío y no solo sea de mi comunidad de madres de los desaparecidos, sino que se vuelva un problema de toda Colombia, que toda Colombia se entere y que si no me escuchan entonces yo me hago escuchar, porque lo que pasaba con estas madres es que pues les decían, les mataban a los hijos y encima de que les mataban a los hijos les decían, no, es que su hijo era paramilitar, su hijo era guerrillero, y entonces pues las mamás no solo les estaban negando su verdad, sino que también no les daban respuesta sobre dónde estaban los hijos, y eso se conecta pues un poco a todo el tema de la ruptura del lazo social, se conecta al tema de cómo estamos gestionando lo traumático, y se conecta pues en realidad a la forma en la que se crea el trauma, de no tengo nadie que me escuche, entonces me hago escuchar. Es que me parece que, digamos, muchas veces la sociedad es culpable de que muchos de los traumas de las personas sigan vigentes, y no porque la sociedad sea mala, sino porque simplemente la sociedad algunas veces no es capaz de entender cuáles son las verdaderas vías que le sirven a una persona para liberarse. E igual estas situaciones son increíblemente difíciles de asimilar, ya de por sí es ininteligible, como lo dijimos en clase, como hay cosas que simplemente no llegamos a comprender que pueden suceder, como pasó con muchas víctimas que salieron de los campos de concentración, como también les pasó a muchos de los familiares de los desaparecidos por los falsos positivos. Como que cuentan su historia e intentan hacerlo, y no es que la sociedad no los quiera, o los rechace o digan como que no te queremos acá, es que simplemente no quieren creer que algo así de horrible pueda suceder. Sí. Esto que estás hablando también me parece súper importante, porque entonces la sociedad no solamente ni siquiera alcanza a imaginarse todo esto que está sucediendo, a veces también entonces sucede que no tenemos las herramientas para acompañar esos procesos, sobre todo los procesos que también suceden en unos marcos culturales y sociales, donde tampoco se tiene tanta importancia a la palabra como nosotros acá le podemos dar, o muchas veces le digo Freud, como la palabra como acto liberador, ¿cierto? Un ejemplo que me llega a la mente es la masacre de Bojayá, donde finalmente pues esta comunidad, en lugar de, o sea, dentro de lo que recibieron como apoyo estatal,
había este acompañamiento psicológico, porque al final ellos decidieron hacerlo a su forma, ¿cierto? Con sus alabados, con sus cantos, con sus rituales, con los secretos, unos elementos ritualísticos muy dados a esta cosmovisión súper puntual de esta comunidad, que no tenía nada que ver con estas herramientas terapéuticas que la psicología moderna puede ofrecer, pero que al final sigue siendo catártico, sigue siendo liberador, sigue siendo una forma muy válida, muy poderosa para que la misma comunidad también escoja. Y es que si tú sitúas ese proceso de sanar, ese proceso terapéutico, justamente en una comunidad donde los lazos comunitarios son tan importantes como en Bojayá, que tienen sus rituales, que tienen justamente lo que tú hablabas del silencio, de toda esta ritualización de la muerte, pues obviamente el proceso terapéutico no va a ser individual. Entonces, creo que también es esencial que nos reconsideremos y nos replanteemos un poco eso. Si el trauma sucede a nivel colectivo, entonces sanar el trauma también debería ser a nivel colectivo. Y lo podemos ver tanto en Antelme, como hablaban de esas gestiones de los traumas que hacían entre ellos, como en estas situaciones de las madres que entre ellas van tejiendo y van contando historias y tienen un montón de proyectos con arte, con música, con cantos para ir sanando juntas, donde protestan, pero protestan juntas, y en estas situaciones donde también a partir de la muerte vamos ritualizando y vamos pensando cómo podemos todos juntos preocuparnos por ese niñito que se murió. No es la familia, es toda la comunidad. Entonces creo que es importante también que nos replanteemos un poco cómo estamos haciendo ese manejo del duelo, de la masacre, de lo traumático, no solo allá en Antelme, en algo que sucedió hace un montón de tiempo, sino cómo lo estamos haciendo ahora en Colombia. Me parece muy fundamental, especialmente para nosotros como estudiantes de psicología, repensarnos esto. También porque, por más de que obviamente vivimos en un contexto privilegiado e innegable, de todas formas tenemos la responsabilidad de empaparnos un poco de todo lo que pasa a nuestro alrededor y de que la psicología no sea una cosa aislada y filosófica, sino que sea una cosa situada, así como lo propuso Martín Baró, que tenga un propósito social, que busque ayudar a las personas y que sobre todo se sirva de estos procesos comunitarios para generar no una instrucción, sino un acompañamiento a la comunidad. Y también no ver el trauma o los síntomas del trauma como cosas como de una enfermedad que tengan que curar o de quitar, o algo que uno tenga que cambiar de uno mismo, sino aprender a manejarlo, como lo hicieron en el ejemplo que nos pusieron en clase de las mamás africanas, que ayudaron mucho los psicólogos allá justamente porque estaban hablando con términos coloquiales, porque estaban ayudándolos de una manera como mucho más personal y mucho más como centrada en cómo ves tú el mundo, voy a comunicarme contigo de esa manera, y no ver todo como yo soy el psicólogo, yo lo sé todo, tú lo que tienes es X o Y o lo que sea, y verlos como personas que tienen ciertos síntomas a ciertas situaciones y ayudar a manejar, pues ayudarlos a manejarlo en lo mejor posible. Sí, a mí se me ocurre también otro ejemplo de esto, si es como algunas madres de Soacha tienen, una de ellas por ejemplo tiene el tono de su celular a su hijo diciéndole te amo, y otra madre de Soacha tiene el cuarto de su hijo desaparecido lleno de fotos de su hijo y la casa organizada con las fotos, y es como que, claro, no estamos acá sanando y solucionando y ya no tienes esto y ven y lo quitamos esas fotos, sino es aprender a gestionar y a vivir con él, ¿cierto? No como una enfermedad, sino como algo que te acompaña. Sí, al fin y al cabo, también esta justicia que se puede lograr por medio de la psicología también parte de la comprensión de que hay muchas situaciones que son respuestas normales a situaciones anormales y que lo que hay que hacer no es curar a esta pobre mujer que no logra superar que le mataron a su hijo, sino impulsar que esta mujer realmente pueda conseguir un poco de sanación por medio de la lucha, por medio de la búsqueda de justicia, por medio de alzar la voz. Y obviamente estos síntomas de lo traumático, pues claro, digamos, son un intento de gestión que se frustra y que es difícil y que puede afectarla a ella y a su familia y todo, pero el propósito del psicólogo no es arrebatarle su historia
y negar su experiencia, sino hacer que todo esto sea un poco más ligero. Sí, total. Bueno, y ya para cerrar un poco, como que creo que tenemos una muy buena como definición y un marco de lo que es el trauma muy importante, pero lo más importante acá es cómo lo gestionamos y saber que no solo se gestiona de manera individual con la palabra como liberadora, que sí es importante, sino que también lo podemos gestionar de cara a lo comunitario y a lo que sirve en un contexto dado, que es lo más importante, ¿no? Es como con quién estamos trabajando y cómo le podemos ayudar y cómo podemos apoyar a las personas con las que estamos trabajando. Y creo que esa es la lección como, pues, con la que yo me llevo y la lección más importante de todo esto para nosotros como estudiantes de psicología. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.